David Serrano, un catalán enamorado de Uruguay. David, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto. ¿Qué ¿Por qué tal, enamorado de este país, de esta tierra? Bueno, la verdad es que fue una casualidad. Vine siguiendo la pista de un republicano que estuvo en el campo de Mauthausen y que vivía en Shangri-La, y acá descubrí pues toda la presencia catalana en forma de confiterías y de Claro. la comunidad del Casal, etcétera, y quedé prendado del país, la verdad. Ujú. O sea que cada vez que regresa, seguramente reivindica eso que le enamoró. Y en cuanto a la sensibilidad uruguaya para atender estos temas que usted trata, Ujú. Bueno, yo me encontré como en casa. Para mí, venir a Montevideo es como estar en casa. De hecho, cuando escribí sobre la investigación sobre Giza, conté que para mí Montevideo era como la Barcelona de cuando yo era pequeño, claro, esa ciudad, ¿no? qué lindo. Bueno, tenemos este retorno a Yedavne, Ujú. donde también hay una mujer uruguaya que, si se quiere, dispara también mucho de esto. Sí, de hecho, bueno, es un hombre, es Calca Migdal, Claro, sí que en origen parecía que era una mujer, exacto. pero era un carnicero ritual judío que huyó de Polonia, se instaló acá y fue él quien mandó la primera carta de denuncia internacional sobre el pogromo que había ocurrido en Jedwabne y que Mm. estaba completamente silenciado, ¿no? Y exigiendo que de algún modo las autoridades soviéticas de Polonia del 45, recién terminada la guerra, hicieran algo, ¿no? Claro, adulterando, como se mencionaba, su identidad. Y hasta donde sé, y lo refleja el libro, no quería leer esas cartas, no quería acceder a la lectura porque le recordaba o de pronto le reivindicaba ese dolor. Vale. Estamos hablando de Sara, Sí, entonces, sí, sí. No, este es otro tema, es decir, yo descubrí las cartas de una mujer que tenía de su familia, que había estado en el gueto de Varsovia y en el gueto de Bialystok, y que nunca se había atrevido a traducir, porque sabía que habían terminado en Treblinka y le causaba mucho dolor la posibilidad de conocer el contenido, pero antes de morirse me pidió si se las podía traducir. Y de ahí vino, digamos, el origen de llegar a Jedwabne. Vi que en el gueto de Bialystok la mayor parte de la gente que estaba allí, las familias judías que estaban, procedían de la zona de Łomża, que es donde pertenece Jedwabne. Yo de Jedwabne no tenía conocimiento hasta entonces, y es así que accedí al libro de Jean Gros, Vecinos, sí. Neighbors, donde relata lo que ahí ocurrió, y aquello me dejó absolutamente traspuesto, porque no había leído nunca, durante esos 25 años que llevo estudiando la Shoah, un caso parecido, en el que los victimarios no eran las tropas nazis, sino que eran los propios vecinos. Claro, que se calificó en algún momento como algo así como una guerra fratricida, porque era Claro, prácticamente entre hermanos. exacto. Es como la guerra dentro de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es como una Ujú. guerra dentro de una guerra entre hermanos, porque aquí estamos tratando de vecinos con los que se había convivido durante más de 300 años, ¿no? Ujú. Eran compañeros de trabajo, de pupitre, de negocio, clientes, y aparentemente habían vivido en una cierta armonía durante todo ese tiempo, ¿no? Luego, cuando vas rascando, te das cuenta que no había tanta armonía como parecía, pero se habían acostumbrado a vivir de ese modo, ¿no? Claro, cuando usted menciona ir rascando, es porque se encargó de una investigación profunda, Mm. rigurosa, en el lugar, in situ. Ahí es donde rascó y advirtió que esa armonía no era tal, que había algo a punto de estallar en todo caso. Seguro que había habido además episodios ya desde 1890 de antisemitismo, pequeños pogromos, instrucciones que daban los papás a sus hijos de cómo tenían que comportarse cuando iban por la calle y se encontraban con el cura, con el alcalde, con la policía, tenían que apartarse, ¿no? Dejarles sitio. Habían habido pequeños ataques. Por Semana Santa se daban regalos a la parroquia católica para expiar el pecado de haber asesinado a Jesús. O sea, que te vas dando cuenta al final Ujú. de que todo aquello era una convivencia, Crítica, sí, muy complicada, ¿no? crítica, porque además también en el libro queda muy expresado lo que es el terror que infunde de pronto un cartel, un graffiti aparentemente anónimo en el medio de una calle. Ese era Seguro, el clima que se vivía también. seguro, seguro. Y además es un clima que se vivía entonces y que se continúa viviendo, que un poco es la tesis del libro, ¿no? Es decir, no estamos hablando solo de unos episodios horribles de 1941, sino que estamos hablando también de hoy,
este graffiti pintado por Rafal Bedrzejewski, que es un artista visual, es de hace 3 años, ¿no? Y simplemente el texto decía, os echamos en falta, judíos, Sí. y ya está, ¿no? Sí, sabe que justamente quería establecer esa pregunta porque en el título está lo del retorno. Y usted en alguna forma acaba de responderlo, porque hay derecho a preguntarse por qué retornar, por qué volver. Está la teoría legítima de algunas personas que dicen, donde hubo tanto dolor, donde hubo tanto terror, dejémoslo ahí para que sane. Después están aquellos otros que dicen, no, reivindiquemos la memoria. ¿En ese sentido va el libro? Seguro. Es un retorno en el sentido de regresar a un sitio silenciado, desconocido y con un relato impuesto durante prácticamente 60 años. Silenciado entonces voluntariamente. Seguro, seguro, y que se mantuvo, digamos, institucionalmente también y a nivel de relato oficial del país durante muchísimos años, de hecho hasta 2001, en que hubo un pequeño brote a través del libro de Jean Gros y que regresó al silencio hasta la fecha, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no interesaba lo que proponía el nuevo relato, y el nuevo relato es la realidad, lo que yo intento demostrar en el libro en base a archivos, documentos y unas 150 entrevistas por todo el mundo, ¿no? Que es que aquel episodio tan terrible estuvo organizado y ejecutado por más de 50 vecinos de esa población. O sea que ahí no había soldados alemanes de las Einsatzgruppen o de la Gestapo, no había. Hubo sí un ideólogo, que es quien diseñó cómo encender la llama del antisemitismo en la población, porque era conocido. Claro. Y esos relatos, ese recuerdo, esa memoria, usted lo traslada a la actualidad. O sea, lo que sucedió ese día puede estar aconteciendo hoy. El mundo ha cambiado mucho y ha avanzado mucho, pero hay determinados indicadores que se mantienen, ¿no? Y la prueba es que en la segunda parte del libro, donde yo relato lo que ocurrió desde el 45 hasta hoy, lo que uno percibe es que no ha cambiado nada en el pensamiento de mucha gente de allá, ¿no? Ese es el punto. O sea, claro, no es que suceda exactamente lo mismo en aquellos términos de tragedia, pero sí de pronto se mantiene como esa llama encendida del odio. Seguro. Seguro. Yo cuando viajé en 2018, el grupo que estaba allí, digamos, intentando que el acto de conmemoración no saliera adelante, lo que nos estaba cantando a mí y a mi traductor, que es con quien viajé a los actos de conmemoración, era básicamente, os vamos a quemar como los quemamos en el 41. Era exactamente lo mismo. De ahí, David, a que surja esta afirmación que usted ha hecho, un tanto, si se quiere, inquietante, perturbadora, y es un reflejo de Occidente. O sea, ¿eso que sucedió nos sigue reflejando? Para mí que sí. Yo, de hecho, en la versión que hice en Barcelona, catalana, el subtítulo era Una historia universal. Y para mí que al final el eje es la maldad en la condición humana y la maldad hacia el otro, hacia la alteridad, ¿no? Y yo creo que eso es aplicable hoy en día a muchos contextos, no evidentemente, digamos, de la dimensión de lo que es la Shoah, pero sí ese odio hacia el otro simplemente porque es distinto y ya está, ¿no? Sí, usted estudia hace más de 25 años la Shoah. Hay una pregunta, si siquiera está simplona, ¿no? Pero tiene que ver con aquella expectativa, aquella esperanza de que algo cambie en el sistema de pensamiento para que esto deje de suceder como cíclicamente. O sea, ¿tiene alguna expectativa de que este tipo de trabajos permee a donde debe? Yo creo que son necesarios y yo estoy muy satisfecho de haber dedicado 7 años de mi vida a esta investigación, ¿no? Pero son necesarios como es necesaria la educación, ¿no? Sin embargo, uno tiene la sensación después de todo el trabajo de que es muy complicado, ¿no? Y que a lo mejor tenemos que aceptar que hay una parte de la población mundial, en este caso occidental, que tenga este tipo de pensamientos y que ni la educación sea capaz de alterar ese pensamiento porque se basa en prejuicios, ¿no? Básicamente. Sabe que sí, cuando hablamos de este mundo brutal, enceguecido, tan hostil, me lleva también a lo que en su momento
debió utilizarse como técnica probablemente en muchas de sus entrevistas. Primero era la negación o de pronto el miedo a hablar. Con eso se enfrentó prácticamente en toda la secuencia de este trabajo. Sí, seguro. Claro, estamos hablando de más de 60 años de silencio, claro. Por motivaciones distintas, pero eso es muy difícil de alterar, ¿no? Y la única manera de, digamos, de acceder a la realidad de los hechos es a través de documentos y de entrevistas de testimonios. Claro, aún tocando la llaga esa dolorosa. Claro. ¿Qué significó aquello? Sabe que me quiero detener en algunas cuestiones vinculadas a esta investigación de lo que ocurrió el 10 de julio de 1941. Tal vez, de pronto como resumen, ¿qué ocurrió el 10 de julio de 1941? Jedwabne era una pequeña población rural al nordeste de Polonia, que estaba en la zona de frontera entre la división polaca, entre la zona soviética y la zona alemana. Entre el 39 y el 41 queda bajo dominio soviético, y a partir de la Operación Barbarroja alemana queda, digamos, ya directamente bajo el auspicio del Tercer Reich, y esa zona, digamos, que es ocupada de un modo muy rápido, no tiene suficiente personal militar para asentarlo y pacificarlo, que es la terminología que ellos utilizaban, ¿no? Y entonces lo que hacen es mandar a un joven oficial alemán, Hermann Schapper, para que diseñe un modo de poder eliminar a los desafectos, como le llamaban al régimen, que son judíos y comunistas. Sabedor del antisemitismo que había en Polonia desde hacía muchísimos años. Era el caldo de cultivo perfecto. Seguro. Lo que hace es organizar una municipalidad, solicitar unas listas de judíos y comunistas y darles 48 horas a los vecinos para que hicieran el trabajo sucio. Entonces él lo que hace es dejar que hagan esta organización. Es una organización en la que participan una parte significativa de la población, porque si no, no se hubiera podido hacer, porque estamos hablando de que la mitad de la población eran judíos, unos 1.500 aproximadamente, y lo que hacen es agruparlos a todos en la plaza del mercado y a partir de ahí irlos llevando en pequeños grupos. Eso duró todo el día, es un ritual terrible de humillación, de golpes, de violaciones, de asesinatos, etcétera, llevarlos a un granero y allí encerrarlos y quemarlos, ¿no? Esa es un poco la historia, y después es cuando regresa el oficial alemán para comprobar cómo se ha hecho ese trabajo, que evidentemente se ha hecho muy mal, porque estamos hablando no de sicarios profesionales, sino de gente muy humilde, ¿no? A los que se le ha dado la oportunidad de eliminar a aquellos que han sido señalados desde siempre, ¿no? Desde los púlpitos, desde las revistas, desde los periódicos, desde los organismos del Estado, etcétera, ¿no? Y ahí lo que hacen pues es formar un grupo de vecinos para hacer fosas comunes, enterrarlos, etcétera, ¿no? Y hacer ver como si no hubiera sucedido nada. Sí, es terrible, es terrible. Y después me quería detener en algunas personas que también sumaron mucho de su talento, de su esfuerzo, de su empeño en este trabajo. La periodista Ana Vicón, que allí lo que se dice es, tuvo una manifestación extraordinaria de arrojo, de valentía, porque puestos hoy nosotros en sus zapatos, fue una tarea sumamente difícil la que encaró también. Claro, Ana Vicón accede a los actores principales de la población cuando estos aún están dispuestos a hablar sin algo, ver peligrar su situación personal, ¿no? Pero aun con eso tiene que adentrarse en la población de noche, a escondidas, con los faros del auto apagados, etcétera, ¿no? Y llega, digamos, a entrevistar a la mayoría de actores que hoy día es imposible, o bien porque ya no viven, o bien porque obviamente después de Jean Gros hay un antes y un después, obviamente, ¿no? Sí, y ahí nos vamos a Jean Gros, porque es este académico que nos permite abrir los ojos. Seguro. Creo que usted menciona, ¿no? Hizo estallar todo por los aires. Sí, seguro. Él accede al relato de Shmuel Wassertein, que es sobrino de Kalka Migdal, el carnicero ritual que vivía acá en Jedwabne y que denunció internacionalmente el pogromo de esa población, y utiliza ese testimonio de Jean Gros, que era un chico, de Shmuel Wassertein, que era un chico de 18 años, que había sobrevivido al pogromo, a la guerra, y se había ido a exiliar a Cuba con su hermano, y lo utiliza como modo de denuncia, porque Shmuel cuenta
que allí no había soldados alemanes, claro. que aquello lo hicieron sus vecinos y además con nombres y apellidos, ¿no? Y fue el punto de partida. Yo me puse en contacto con Jean Gros para decirle, mira, yo en todos estos años que llevo nunca había encontrado una situación de este tipo, ¿no? ¿Me puedes ayudar? Y me dijo, yo en estos momentos estoy jubilado, no puedo vivir en Polonia, he tenido que instalarme en Berlín, claro. Si querés te puedo pasar con contactos en Polonia para que puedas investigar, ¿no? Y me pasó contactos del fiscal general del Estado, de los historiadores a cargo del IPN, y es así como empecé a indagar en los archivos desclasificados de la Unión Soviética. Ajá. Obviamente después de pasado todo este tiempo, hay probablemente silencios que persisten, hostilidades. Un paréntesis, ¿en algún momento se vio amenazado, se vio, digamos, agobiado por algún tipo de presión para que este libro no saliera editado? No, la verdad es que no. La verdad es que he tenido muchísima ayuda para poder investigar y para poder escribirlo. Lo que sí es cierto es que ha habido mucha gente que no ha querido hablar conmigo, eso también es cierto. Es decir que, ¿y qué razones exhibieron? Algunos simplemente por el hecho de decir qué es lo que estaba haciendo, ya me dijeron que no, sin ninguna respuesta, ¿no? Claro. Y después la verdad es que, bueno, sí que es cierto que desde Polonia la cantidad de haters que escriben en X, Twitter, es muy importante, ¿no? Después está ese punto justamente, porque en qué medida un trabajo que demandó tantísimo tiempo, horas de esfuerzo, noches en vela, permea hacia donde corresponde, porque de pronto queda en un círculo de aquellas personas que están interesadas específicamente, por diversas razones, en el tema. Lo ideal sería que eso superara esa frontera. ¿Se logra? No lo sé, yo creo que es un libro de, digamos, de recorrido lento y largo, me da la impresión. Al menos eso es lo que me dice el editor, ¿no? Está bien, además, esa descripción. Yo lo que le puedo decir, acá acabamos de empezar, digamos, la promoción del libro, pero lo que sí que le puedo decir, en Cataluña el libro ha tenido una acogida impresionante. Recién le dieron el premio a la mejor investigación del año, 2024. Y la verdad es que sí que ha habido, digamos, un grado de reflexión alrededor del libro muy importante, que ha ido mucho más allá, incluso de lo que yo esperaba. Probablemente también porque la forma del libro, la forma en que está escrita, la primera parte del libro, está escrita en formato de no ficción y en tiempo presente, y los lectores, ¿no?, cuando empiezan a leer, les da la sensación que están participando de estos hechos, ¿no? Claro. Y también porque tiene esa dimensión de un pequeño pueblo de Polonia, pero trasladable a una dimensión muy universal, yo creo, ¿no? Tiene una lectura desde lo local a lo universal. Ajá. Y el propósito que tenía antes de empezar el libro se está cumpliendo en esos términos, o sea que está llegando más allá de lo que usted esperaba, inclusive. Seguro. Ajá. Bien. ¿Y en Uruguay qué ha notado en estas primeras horas? Interés por saber. Después está el otro punto, ¿no? Hay un relato, hay una narrativa, pero después están las personas que lisa y llanamente se oponen a conocer otra versión que no sea la que tienen. ¿Se encontró con eso también? Acá de momento no. De momento he tenido muy buena acogida y la verdad es que los pocos días que llevo acá ha habido mucho interés por conocer el libro, y los que ya se lo han leído porque o bien lo compraron en Buenos Aires, lo que sea, ¿no? La verdad es que han quedado muy sorprendidos por la fortaleza del libro, por la documentación que hay detrás. Hay una cantidad de documentos ingente, ¿no? Y porque el grado de denuncia yo creo que es muy importante, ¿no? ¿Piensa en una nueva edición, enriqueciendo con documentos? Porque después está eso, se investigó muchísimo tiempo y hay una necesidad de editar el libro. ¿Ha quedado mucho por decirse? De momento no, pero sí es cierto que se ha acercado gente a mí desde que ha salido el libro que aporta nuevos datos. Y eso yo creo que sí es interesante, porque la idea era que fuera un libro que recogiera a todos los actores que participaron en esta situación, ¿no? Hay miles de nombres en el libro, bien en el cuerpo del libro o bien en nota a pie de página. Hay más de 500 notas a pie de página. Y la idea es que sea un libro muy difícil de rebatir desde el punto de vista científico. Divulgativo también, pero científico. Es decir,
que aquellos que no se acerquen y quieran mantener su relato, lo van a mantener, seguro, pero si se acercan al libro verán que no tiene sustancia su relato, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias a usted.